Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Carlos Gamarra Luques y soy docente de la Universidad Nacional de Cuyo desde hace más de 30 años. A lo largo de este tiempo he trabajado en la Facultad de Ciencias Médicas, en la Facultad de Ciencias Exactas y en el Instituto de CONICET, el INVECU, que es un instituto de doble filiación entre el CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo. La charla que nos convoca hoy tiene que ver con cómo y cuándo compartir crédito en presentaciones de investigación, publicaciones y pósters. Antes de definir los puntos de la presentación, vamos a empezar a hacernos algunas preguntas elementales. La primera pregunta es, ¿por qué debemos compartir crédito en las presentaciones científicas? Es decir, ¿qué lleva a que tengamos que compartir el crédito en una presentación científica en la cual participamos? Básicamente, resulta fundamental entender que el crédito en las presentaciones científicas es la forma en la que los investigadores validan, comparten y legitiman su trabajo. Las razones principales tienen que ver con que este trabajo es una contribución al conocimiento, tiene que ver con el desarrollo académico y profesional de los investigadores que de estas investigaciones participan, es una forma de crecimiento personal y un desarrollo de habilidades particulares en nuestra labor científica y tiene que ver con la responsabilidad y transparencia con la que intentamos realizar nuestro trabajo. La segunda pregunta elemental es ¿quiénes son los que tienen que tener crédito en una presentación científica? Y en este punto resulta fundamental entender que crédito de una presentación científica es sinónimo de autoría. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo definimos a un autor o quién debe ser un autor de una presentación científica? El autor de una presentación científica debe definirse como aquella persona que asume la responsabilidad intelectual de los resultados de la investigación que se está informando. Es decir, crédito es igual a autoría y autor puede ser aquel que se hace responsable de los resultados que está presentando. La tercera pregunta elemental tiene que ver con cuáles son las formas más convencionales, más comunes y más reconocidas de presentaciones de la investigación. En primer lugar, tenemos las presentaciones orales, que es aquellas donde el speech o el contenido se transmite de forma verbal. Las formas más reconocidas son mesas redondas, paneles de expertos, sesiones plenarias, seminarios y la más común de todas, que son aquellas a las cuales todos hemos asistido, que tiene que ver con las clases. Una forma ligeramente más compleja y menos frecuente es las presentaciones en pósters. Las presentaciones en pósters son resúmenes de actividad científica puestas de manera gráfica en lo que llamamos pósters o paneles de exposición que constan a su vez de un expositor quien verbalmente explica sobre el contenido del póster. En las imágenes lo que pueden ver son distintas imágenes correspondientes a congresos y exposiciones de pósters donde los autores están frente al panel que han dibujado y han presentado y defienden verbalmente a las preguntas de los asistentes. La forma más esporádica, más compleja de presentación de resultados de investigación tiene que ver con las presentaciones en publicaciones científicas. Estas publicaciones científicas se realizan en revistas de circulación internacional, nacional o regional, agrupadas por temáticas en las cuales contenidos diferentes de investigación son compilados en formas de artículos científicos, los cuales pueden tener formas de investigaciones originales, investigaciones de revisión o bien metaanálisis. En todas ellas resulta fundamental discriminar cuáles son las personas que han participado en la elaboración de la investigación. Entonces, a la pregunta
que nos referíamos con el título de esta presentación de cuándo compartir crédito. Se debe compartir el crédito, o lo que es lo mismo, participar de la autoría de una presentación científica, toda vez que mediante nuestros aportes y trabajo resultemos responsables intelectuales de los resultados que se están informando. Una vez que decidimos cuándo presentar la autoría o cuándo nos corresponde ser autores, la segunda pregunta que debemos hacernos es cómo compartir el crédito. Y esto está directamente relacionado a cuál es el orden de los autores que deben aparecer en una publicación científica, independientemente de esta si es en un artículo, como se muestra en la imagen, en una sesión de pósters o en presentaciones orales. Existen dos grandes escuelas respecto de cómo debe compartirse el crédito. Y esto depende del lugar donde vamos a presentar nuestros resultados. Hay lugares, hay revistas, hay instancias donde el orden de autores queda determinado exclusivamente por el orden alfabético de los apellidos. En la mayoría de las oportunidades esto no es así y el orden de autores se refiere o hace referencia directamente al mérito de el trabajo de cada uno de ellos dentro de cada investigación. Esto nos lleva a hacernos una nueva pregunta y tiene que ver con cómo establecer el mérito en una publicación científica, es decir, cómo debo compartir el crédito, cuál debe ser el orden de autores. Afortunadamente, existen sistemas que estandarizan la forma de atribución del mérito. Esto tiene que ver con el sistema CREDIT, que tiene que ver con el rol y taxonomía de todos los contribuyentes. En este sistema se establecen 14 ítems o 14 formas diferentes de participación. Como pueden ver en el panel de la izquierda, 1 tiene que ver con la administración del proyecto, 2 adquisición de fondos, 3 análisis formal, 4 conceptualización. Así hay 14 ítems en los cuales los autores pueden participar en 1, 2, 3 o eventualmente en todos ellos. De esta manera, como se ve en la parte derecha de la pantalla, se pueden tabular los resultados y de esta tabulación resulta cuál de los autores ha sido el que ha contribuido de mayor medida a la elaboración del trabajo científico. En términos generales, se asume que el primer autor de una publicación es el principal responsable del trabajo que se está presentando, mientras que el último autor es el responsable del tema y del grupo de investigación que ha realizado la publicación científica. Entonces, en primer lugar, es aquel para quien ha realizado el trabajo mayoritario. Y en última instancia o en último lugar, se suele acomodar el autor que es el responsable de ese grupo de investigación y de la línea que se está desarrollando. Para que el crédito se comparta de manera fehaciente, existe un nuevo sistema o un sistema paralelo de identificador de autores. Esto es necesario por el hecho de que es necesario distinguir claramente la producción científica de un investigador y esto generalmente genera confusiones, dado que pueden existir autores con nombres similares o bien que los nombres y apellidos no son fáciles de distinguir de acuerdo a las etnias, a cuestiones lingüísticas o a usos y costumbres, y a su vez permite distinguir autores de nombre similar, pero que participan de diferentes instituciones. Concretamente, nos estamos refiriendo al identificador ORCID,
que tiene que ver con la atribución a cada autor de un código único en formato URL en el cual es posible relacionar toda su investigación científica. De esta manera, el nombre y apellido queda directamente relacionado a un código numérico único de 16 dígitos a través del cual es posible acceder inequívocamente al nombre, apellido, filiación y producción científica del autor al cual nos estamos refiriendo. En resumen, resulta necesario reclamar crédito o autoría cuando se participa de investigaciones científicas. El crédito científico es indicador directo de responsabilidad intelectual. Existen diferentes formas de presentación científica y en todas es posible y se debe participar del crédito. A continuación, todas las personas que participan de una investigación científica no necesariamente tienen el mismo crédito y esto determina directamente el orden de autores. Por último, debemos entender que el crédito es sinónimo de autoría, que la autoría se identifica con el nombre y apellido, y que el nombre y apellido a nivel global no necesariamente identifica precisamente a cada individuo. Entonces es necesario establecer códigos y nomenclaturas de identificación como los provistos por el sistema ORCID. Por último, para terminar, dejo un listado de bibliografía para aquellos que quieran profundizar en estos temas y puedan abarcar más temas de los provistos en esta presentación. Muchas gracias, saludos.